Bueno, las leyes de Newton son tres leyes que Newton utilizó para explicar el movimiento de los objetos. Y en estas tres leyes vamos a ver cómo interactúan esos tres conceptos que vimos antes, que son el de fuerza, el de masa y el de aceleración. Bien, la primera ley de Newton es la ley del principio de inercia. Bien, esta ley lo que dice es que si un objeto se viene moviendo con mRU, va a seguir moviéndose con mRU a menos que sobre él actúe una fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá tengo un objeto, ¿sí?, que se viene moviendo, por ejemplo, con 10 metros sobre segundos, si no se le aplica ninguna fuerza, va a seguir moviéndose con 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces esto lo puedo sintetizar así. Si la fuerza es igual a 0, o sea que si no tengo ninguna fuerza aplicada, entonces no se va a mover, por lo cual la aceleración va a ser igual a 0. Y si no tiene aceleración, su velocidad va a ser constante. ¿Sí? Esta es la primera ley que usó Newton para explicar el movimiento de los objetos. Bien, por ejemplo, para entenderlo más fácil, imagínense que están en un supermercado con un changuito, lo están empujando y de la nada se caen, lo sueltan. Bueno, ese changuito va a seguir moviéndose si no hubiera rozamiento, porque bueno, en algún momento va a frenar, pero por el rozamiento del piso. Pero si no hubiera rozamiento, seguiría moviéndose indefinidamente en el tiempo. Bien, la segunda ley de Newton, ¿sí?, la primera es principio de inercia, la segunda ley de Newton se llama principio de masa. El principio de masa lo que quiere decir es que si se le aplica una fuerza a un objeto, es decir, si se lo empuja, ese cuerpo va a adquirir una cierta aceleración que va para el mismo lado que la fuerza. Bien, entonces, yo tengo un objeto, ¿sí?, que va a estar quieto, pero si yo le aplico una fuerza, ese objeto se va a mover, va a adquirir movimiento y se va a mover en la misma dirección que la fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, en este caso, apliqué la fuerza en esta dirección, el cuerpo se mueve para allá. Si yo tengo otro objeto, ¿sí?, y la fuerza la aplico para allá, el cuerpo se va a mover para el otro lado. ¿Sí? Ahora, esa aceleración, o sea, ese movimiento variado que va a tener en el tiempo, va a ser más grande, o sea, va a tener una mayor aceleración cuanto más grande sea la fuerza. ¿Sí? Si yo este objeto lo empujo con una cierta cantidad de fuerza, supongamos 10 newton, se va a mover con esta dirección y con una cierta aceleración. Ahora, si yo en lugar de 10 newton, no sé, le aplicara una fuerza de 20 newton, se va a mover más rápido, se va a mover con una mayor aceleración. Por otro lado, esa aceleración va a ser más chica cuanto mayor sea la masa del objeto. No es lo mismo querer acelerar un objeto, que esto lo vimos acá, no es lo mismo querer acelerar un objeto con una cierta cantidad de masa que otro que tenga, por ejemplo, el doble o el triple de masa. Bien, y la fórmula de este principio de masa es fuerza es igual a la masa por la aceleración, que son los tres conceptos que vimos antes. Cuando la fuerza actúa sobre un cuerpo, se empieza a mover con mRV, es decir, con cierta aceleración. Entonces la velocidad empieza a aumentar y aumenta lo mismo por cada segundo.
Bien, este segundo principio de masa o la segunda ley de Newton, vamos a poner acá, segunda ley de Newton, va a ser el que más vamos a usar para hacer los ejercicios. Bien, vamos a poner las unidades de cada una de estas magnitudes. La masa, la unidad de la masa va a ser en kilogramos, la unidad de la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la unidad de la fuerza va a ser igual al newton, que newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Otra posible unidad de la fuerza, que como dijimos es el newton, puede ser también el kilogramo fuerza, que se pone kilogramo fuerza o kilogramo y una flecha arriba. Bien, y la relación entre newtons y kilogramos fuerza es que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. Bien, y por último la tercera ley de Newton es la del principio de acción y reacción. Bien, ¿qué quiere decir este principio? Este principio lo que va a decir es que cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primer cuerpo le ejerce al segundo es igual y de sentido contrario a la fuerza que el segundo le ejerce al primero. Por ejemplo, yo tengo acá una persona que está empujando una pared, ¿sí? Esta persona le está ejerciendo a la pared una fuerza, vamos a poner fuerza, persona, pared, que va a ser igual en cuanto a módulo a la fuerza que la pared le hace a la persona. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona empuja la pared, le aplica una fuerza y al mismo tiempo esa pared le devuelve una fuerza que va a tener el mismo módulo pero en sentido contrario. Bien, si yo tuviera que hacer un diagrama del cuerpo libre, que un diagrama del cuerpo libre es un esquema de las fuerzas que están actuando sobre un objeto. Si yo voy a tener dos objetos, uno va a ser la persona, que lo vamos a representar así, y otro va a ser la pared. ¿Sí? La pared la vamos a poner así para que se distinga. Bien, sobre la persona está actuando una fuerza que es la fuerza de la pared. Y sobre la pared está actuando la fuerza que le está haciendo la persona. Esa fuerza es igual en cuanto a módulo, pero no en cuanto a sentido, porque una está aplicándose para la derecha y la otra para la izquierda. O sea, van a tener el mismo sentido, pero distinta dirección. Bien, algo que es importante en esta ley de Newton es entonces que a toda fuerza le va a corresponder otra de igual sentido y módulo, pero distinta dirección. Siempre va a ser así. Siempre que hay una fuerza aplicada sobre un objeto, hay otra que está yendo en dirección opuesta. Algo importante es que esas fuerzas, ese par acción-reacción, no se aplican sobre el mismo objeto, sino sobre objetos distintos. ¿Sí? Entonces, las fuerzas de acción y reacción actúan siempre sobre cuerpos distintos y nunca pueden estar actuando sobre un mismo cuerpo. ¿Sí? Y otra cosa que es fundamental es que una fuerza no puede estar sola. Siempre voy a tener su par de reacción.
Por ejemplo, supongamos que yo tengo una caja que está apoyada en el suelo, ¿sí? Esta caja va a tener un peso, que el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae las cosas. O sea, esa es la fuerza peso, la fuerza con la que la Tierra atrae las cosas. Bien, ahora, si la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la caja también va a ejercer una fuerza sobre la Tierra. ¿Sí? Entonces, el par de esta fuerza estaría, supongamos que esta es la Tierra, ¿sí? Estaría ahí. Este se llama peso. Este vamos a ponerla con fuerza 2. Entonces, el peso va a ser igual a esa fuerza 2 en cuanto a módulo, porque van a tener el mismo valor, pero no en cuanto a sentido. Por eso se tiene que poner un signo negativo. ¿Sí? Lo mismo en el caso anterior, que me olvidé de ponerlo. Entonces, lo básico de esto es saber que las fuerzas vienen de a pares. Hay una fuerza que ejerce una acción y a su vez recibe una reacción de otro cuerpo.